hacer esta encuesta no fue tarea fácil. Y hicimos una alianza estratégica con Radio Guatapurí, pero tengo que hacer la aclaración. La responsabilidad de la encuesta es de la Cámara de Comercio a través del Observatorio Socioeconómico. En esta campaña política territorial están participando diferentes partidos con personería jurídica, y me refiero al Pacto Histórico, al Partido Conservador Colombiano, al Centro Democrático, al Frente Amplio, al Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido de la U, y una alianza entre Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, también Colombia Justa y Libres. Pero es que en este proceso electoral también participa el voto en blanco, y hay la opción de no sabe, no responde dentro de la encuesta. Se han presentado en esta campaña política intención de voto y se seleccionaron preguntas contundentes, sin sesgos. Si las elecciones a la Cámara de Representantes por el Cesar fuera este domingo, ¿por cuál partido votaría usted? Quiero hacer claridad y ojalá allá en los operadores coloquen ese documento. ¿Cuál partido votaría usted? Una cosa es ser candidato como persona y otra cosa es el partido. Y quiero hacer la siguiente aclaración. Hay personas que son proclives al partido, inmodificables ideológicamente, pero ninguno de los candidatos que representan al partido les gusta. Y la gente termina votando por el partido. Además de eso, de votar por el partido, sigue manteniendo su ideología y no tiene intención de voto por ningún candidato. Entonces, esta es la pregunta. Si las elecciones a la Cámara de Representantes por el Cesar fuera este domingo, ¿por cuál partido votaría usted? Y nos encontramos que el Partido Conservador Colombiano logra un 22.01%. Ahí lo tiene. Partido Conservador. El Partido Pacto Histórico llega a un 16.77%. El Partido de la U, 15.09%. El Partido Liberal Colombiano, 10.91%. Centro Democrático, 4.0%. Ahora Colombia, 0.86%, donde está Mira y el Nuevo Liberalismo. El Frente Amplio del Cesar, donde está el Partido Verde, 0.59%. Partido Colombia Justa Libre, 0.20%. Frente Amplio Unitario, que retiró la lista, todavía sigue marcando el 0.04%. Votos en blanco, el 12.20%. No sabe, no responde
el 17.28%. Para muchos medios de comunicación es sorprendente, no sabe, no responde el 17.20% a una semana de las elecciones. Esto puede cambiar los resultados hoy previstos el día de las elecciones. Esos no saben, no responden, están esperando quién da más. Muchos de ellos, no todos. A otros es porque no les interesa los resultados electorales. Y otros que no han entendido la importancia de este proceso democrático. Y otros porque definitivamente tienen dificultades para su movilidad. Pero igualmente aquí hay que estar muy atentos, porque el voto en blanco mañana puede terminar en la urna con un candidato. Esos votos en blanco no es seguro que la gente se estacione en ese voto en blanco. Termina por consejos de amigos, de familiares, de la contienda electoral, acompañando uno u otro partido. Lo que sí tenemos casi que claro es que quienes están parqueados en el voto en blanco no están identificados ideológicamente con ninguno de los partidos. Y ese no sabe, no responde a qué ha dado resultados a través de todos los procesos electorales en los últimos 20 años. Quien tenga la posibilidad económica de mover ese electorado, inclusive hemos estado con el señor Procurador General de la República hablando del tema a nivel nacional sobre elecciones limpias, las seguridades de las instituciones. Pero con toda seguridad, hoy quienes están en dificultades para garantizarse el cupo al Congreso de la República en Cámara, van a sacar toda la maquinaria económica para el día de las elecciones y van a tener la posibilidad de movilizar muchos electores. Más adelante ustedes se van a encontrar dónde está realmente los riesgos en la transparencia de los procesos electorales. Continuamos, viene ya una pregunta: si las elecciones a Cámara de Representantes por el Cesar fuera este domingo, ¿por cuál candidato votaría? Y encuentra usted que Ape Cuello tiene un 21.15% de intención de votos. Y si ustedes revisan qué sucede con el Partido Conservador en la gráfica anterior, el Partido Conservador tiene una intención de votos del 22.01%. O sea que aquí no se ve una fuga de electores que se están concentrando en la cabeza de un líder aspirante a la Cámara de Representantes, y el resto, me imagino, está disperso en los demás candidatos. Pero el candidato fuerte, sin ninguna oportunidad para quienes están en la lista de superarlos, es el candidato Ape Cuello. Y encuentran ustedes
a Carlos Gumer de la Peña en un segundo lugar con el 15.19%. Si comparan ustedes lo de Gumer de la Peña con los resultados del partido de la U, que está en un 15.09%, pues observamos que Gumer de la Peña inclusive supera los votos que se están planteando dentro del partido de la U. Esto es una situación que difícilmente se presenta en las encuestas que se realizan. Me dejan terminar y vienen las preguntas. Entonces, en candidatos viene Mello Castro González con el 10.93%. Esto coincide con lo que tiene el Partido Liberal Colombiano, que está en un 8.91%. E igualmente, dentro del Partido Conservador, tienen a Caleb Villalobos Brochel con un 3.06%, que sumado a lo del Partido Conservador, que tiene un 22%, y esto sumado a Ape Cuello, hay casi que un equilibrio en la encuesta por el Partido Conservador. Seguidamente viene Alexandra Pineda con un 2.81%. Y miren que el partido Pacto Histórico tiene el 16.77%. Lo que quiere decir que en el departamento del Cesar lo que hay es Pacto Histórico como partido, que los candidatos a la Cámara no arrastran la intención de voto. La intención de voto la arrastra el Pacto Histórico. Y esto es interesante. O sea, se consolida un partido sin interesar quiénes son los candidatos. Porque inclusive el partido Pacto Histórico como partido suma 16.77% contra un 2.81%. Es posible que los demás candidatos que estén en la lista arrastran mucho menos y que la lista a Cámara que se desmontó, muchos de ellos votan Pacto Histórico, y que esto es una campaña que se viene adelantando a nivel nacional. Vote Pacto Histórico y no se enrede buscando candidatos. Entonces, aquí hubiera sido mejor no una lista abierta, sino una lista cerrada donde se vota exclusivamente por el partido. Otros candidatos, y esto es interesante, 10.84%. Aquí es donde están los segundos y terceros y cuartos renglones de la lista. Voto en blanco, el 14.90%. Y no sabe, no responde el 21.11%. Esto hay que tener mucha atención, y ustedes que son medios periodistas y medios de comunicación, esto puede cambiar los resultados al final, porque según esto, la cuarta Cámara en el departamento del Cesar depende del voto en blanco, que se pueda torcer la intención, y el no sabe, no responde, que pueda tomar una tendencia. Ahora aquí hay una pregunta que ojalá pues se sepa transmitir de parte del Observatorio Socioeconómico, que hay una cifra tope que está llegando, presumimos que a los 70.000 votos. Si estos candidatos o estos partidos no llegaren a ese umbral,
pueden sacar 69.000 votos y no pasan ese límite y ninguno puede obtener curul. Y de pronto aparece un partido que se sobra en votos y con 20 o 30.000 votos está sacando la curul. Ya esto sucedió en el departamento del Cesar con la lista conservadora hace 4 años. Entonces aquí hay un juego. ¿Quiénes, bueno, escúcheme, quienes tienen que trabajar son los candidatos y los partidos tratando de alcanzar esa meta, poner los votos que establece la Constitución y la ley para entrar en el juego de la cifra repartidora. Campaña política Senado. Entonces aquí la lista de Oviedo está en juego, la lista del Partido Conservador, la lista del Frente Amplio, la lista Patriotas, la lista Partido Liberal, la lista Oxígeno, Fuerza Ciudadana, Nuevo Liberalismo, Partido de la U, Centro Democrático, Pacto Histórico, Cambio Radical en una alianza con Alma, Partido Verde. Tenemos otro equipo de la gente, Colombia Segura y Próspera, Salvación Nacional, Voto en Blanco, no sabe, no responde. Entonces, frente a esto, revisemos lo siguiente. Como partido, para Senado, lista cerrada, Pacto Histórico tiene un 16.69%. Hay una ventaja, ahí no hay que buscar candidatos, sino lista cerrada. Partido de la U, que tiene una lista abierta a nivel nacional, aquí en el Cesar está en un 15-29%. Centro Democrático, un 9.77%. Coalición Cambio Radical, Alma, 9.15%. Frente Amplio Unitario, 2.07%. Partido Liberal, 1.92%. Y yo quiero detenerme aquí. El Partido Liberal ha sido un partido tradicional, un partido de mayorías en el Congreso, que inclusive en el Cesar en alguna oportunidad sacó las 4 cámaras y 2 senados. Y hoy vemos que está desapareciendo del panorama político en el departamento del Cesar, producto del nacimiento de otros partidos como Pacto Histórico, como el Partido de la U. O sea que se viene rezagando el Partido Liberal en temas electorales. Y observen algo interesante, Partido Conservador Colombiano, se dispersó aquí. Entonces aquí, ustedes observaron que para Cámara el Partido Conservador es muy fuerte, pero para Senado se dispersaron los votos. O sea que votamos a Pecuello, el Partido Conservador o Equipo Azul, pero en lo que tiene que ver para Senado votamos por cualquiera. Inclusive aquí es donde está lo que se ha cuestionado, que muchos votos del Cesar terminan en candidatos de otras regiones del país. Afortunadamente para el Cesar, a las 8 de la mañana tenemos una senadora. Y me refiero a Claudia Margarita Zuleta.
que no tendrá que hacer ningún esfuerzo para llegar al Senado. ¿Por qué? Por la lista cerrada, no por lo que marca en las encuestas. Ahora, Alianza Colombia, Partido Verde, aquí está con 1.3%. Ahora Colombia 1.6%. Movimiento de Salvación Nacional 0.59%. Coalición Fuerza Ciudadana 0.08%, Partido Verde Oxígeno 0.08%, votos en blanco 15.25% y no sabe, no responde, llega al 25%. O sea que es tanta la dispersión de los votos para el Senado de la República y tan como los candidatos no vienen al territorio, aquí los líderes políticos y de otros sectores pactan acompañar senados diferentes a las cabezas del departamento del Cesar, pues hay una explosión donde los votos terminan en otros territorios. Entonces, visto esto, cuando analizamos, pensando ahora en el Senado, si las elecciones fueran este domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Entonces aparece José Alfredo Génico Zuleta con el 14.17%. Didier Lobo Chinchilla con un 10.22%. Claudia Margarita Zuleta Murgas, 7.55%. Y decíamos anteriormente, tiene una votación significativa a pesar de que hoy está segura porque la lista es cerrada y ocupa un renglón importante. Y aquí hay una situación que a mí me llamó la atención. Alfredo Rafael de Luque Zuleta de La Guajira tiene un número de votos importantísimo, 2.72%, inclusive hoy por encima de Katia Ospino, cuando Katia Ospino tiene una fortaleza política del voto duro en La Guajira con el tema de las comunidades guayú. Entonces aquí se revierte el problema. De Luque salió a buscar los votos del Cesar para contrarrestar los votos de Katia Ospina en La Guajira. Otras candidaturas, el 12.39%, pero miren, voto en blanco, el 19.26%. Aquí. Y no sabe, no responde el 31 por cuánto, 31.41%. Ustedes se imaginan en ese no sabe, no responde lo que va a pasar el día de las elecciones, en la compra y venta de votos, en todo el esfuerzo de las maquinarias para poder cautivar unos votos que no tienen compromiso ni ideológico, ni político, ni de amistad. Entonces, por mucho esfuerzo que realice la Procuraduría, por mucha campaña de voto transparente, por mucho que las organizaciones internacionales vigilen los procesos electorales, aquí vamos a tener unas esquinas de compra y venta de votos sin precedentes. Nos estamos jugando en el Congreso de la República las mayorías de caras también a lo que va a suceder en el próximo cuatrenio en el Congreso. Nosotros hemos también aquí acuñado unas preguntas de datos sociodemográficos. En esta encuesta participaron el 47% sexo masculino, el 53% sexo femenino. También tenemos datos sociodemográficos. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado?
el 2.17, ninguno, en primaria el 14.39, en secundaria el 41.9%, en tecnólogos y tecnología el 29.37%, en universitarios el 10.84% y en posgrado 1.54%. Aquí hay algo importante. No son aquellos, y utilizando un término despectivo, analfabetas los que van a cambiar la historia de este país. Porque aquí la gente tiene, si ustedes buscan entre primaria, secundaria, tecnología, universitarios y posgrados, el 98% de los participantes. Entonces aquí lo que quiere decir que no hay una cultura ciudadana democrática para decir yo a esta altura del partido que no sé por quién voy a votar. Esto es preocupante y tiene que tener unos estudios más profundos de qué es lo que está pasando. La política no nos interesa, la política no es ni fuerte, o los candidatos no son convincentes, o los partidos no representan el querer de los ciudadanos en este departamento. Y observen esto, los jóvenes no votan. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted? Y estas son personas encuestadas. En el tú a tú, de 18 a 25 años vota el 11.86%. Se concentra la votación entre 26 y más de 55 años. Entonces aquí los partidos políticos, los dirigentes, no han llegado a quienes pueden cambiar la historia del país, que son los jóvenes. Y es que esto es una realidad. ¿Quiénes cambiaron los resultados electorales en las pasadas elecciones? Inclusive que en una forma grotesca se habla, hombre, los de la primera línea. No, fueron los jóvenes de este país que tomaron al final una decisión de cambiar de los partidos tradicionales y probar en una nueva fuente ideológica para los cambios que requería la ciudadanía y el país. También tenemos, y ojo a esto, creo que esto es lo más importante de la encuesta, más que los mismos tendencia electoral sobre candidatos a Cámara o Senado. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de su vivienda? Estrato 1, el 48.59%. El 50% de la gente. Estrato 2, el 35%. Estrato 3, el 12%. Aquí en las decisiones electorales, los estratos 4, 5 y 6 no cuentan. Ellos no pueden mover prácticamente los resultados en un proceso electoral, porque son una minoría. Aquí en los estratos 1 y los estratos 2 está la suerte de los procesos electorales. Y es donde menos llega el accionar del Estado y donde menos hay compromiso de los candidatos a las diferentes corporaciones públicas. A esto hay que pararle bolas. Somos un país pobre, en el caso nuestro, el Cesar es un departamento con unos estratos sociales que se mueven del 1 al 3, y Valledupar, pues, inclusive está mayor concentrada la riqueza y muy dispersa a lo largo y ancho del municipio la pobreza. Aquí hay unas perspectivas de desarrollo y realidad del departamento. Y se le preguntó a la gente qué opinaba en el departamento del Cesar, si
iba por buen o mal camino. Ni bueno ni malo, el 38%. A la gente no le interesa cómo va la situación del departamento, si hay agua potable, si hay saneamiento básico, si hay educación, si hay salud. La gente se distrae buscando cómo sostener a sus familias, buscar ingresos en el rebusque que hemos denominado, y no están interesados si el gobierno departamental y los gobiernos municipales están haciendo unas inversiones acorde a las necesidades apremiantes de la comunidad. Dicen que va por buen camino el 31.41%, por mal camino el 20.58%. Pero aquí hay una estadística interesantísima. Buen camino el 32%, y si le suma muy buen camino el 6.6%, está llegando al 40%. Esa es una cifra que satisface, es una cifra donde quiere decir que hay confianza en este territorio. Y nosotros tenemos una discusión fuerte en todo el territorio del departamento del Cesar, porque es que aquí la gente piensa que el Cesar es Valledupar. No, el Cesar son 25 municipios y todos somos tan importantes en Río de Oro, en González, como en Valledupar, Manaure o Pueblo Bello. Y eso que nos digamos, a pesar de la confrontación ideológica, política, a pesar de la corrupción, a pesar de la violencia, de la inseguridad, que hablemos bien del departamento, eso es bueno. Y además, aquí las confrontaciones son internas y la ropa sucia se lava en casa, y lo que tenemos es que mostrarle al país y al mundo que el Cesar es un departamento abierto a la inversión de capitales y de grandes empresarios. Esa es una reflexión que nosotros hacemos desde la Cámara de Comercio de Valledupar. ¿Cuál es el problema que más le preocupa a usted y su familia en este momento en el municipio que reside? Entonces tomamos a Valledupar. Inseguridad, el 33%. Eso es cierto. La inseguridad es galopante, que no es exclusivamente responsabilidad del alcalde. Aquí el gobierno nacional tiene que comparecer fortaleciendo la fuerza pública, entregando las herramientas para enfrentar el crimen organizado, que el gobierno departamental tiene que hacer otro tanto, y nosotros como ciudadanos también ayudar a que la inseguridad no sea el instrumento que nos intimide y nos amenace. Se necesita mayor colaboración ciudadana para lograr avanzar. Y otro de los problemas que tiene la ciudad es la falta de empleo. El 27.8% de los encuestados están hablando de empleo, como también hablan de corrupción en un 15,5% y otros problemas que aquejan a la ciudad, el 22.8%. En Aguachica, que fue uno de los pueblos que fueron encuestados, nos encontramos con una realidad dolorosa. Tienen a unos kilómetros el río Magdalena, el afluente hídrico más grande del país. Entonces, la gente de Aguachica dice que su mayor problema es falta de agua potable. Eso es cierto. Que falta de empleo, también es cierto. Que tienen inseguridad por la cercanía con el sur de Bolívar y el Catatumbo. Eso lo reconocemos. Tienen otros problemas secundarios que da el 23.8%, pero a mí me llamó mucho la atención el tema del agua potable, que no hemos podido resolver, que han pasado décadas con el mismo discurso del agua potable. Si lo traemos del río Magdalena, si tenemos pozos perforables, si cogemos la quebrada Caritama, bueno, hay una discusión muy fuerte y aquí están perdiendo el año tanto la clase política del Cesar y sus gobernantes, porque no hay derecho que la segunda ciudad del departamento del Cesar esté sufriendo de un elemento básico para la vida como es el agua. También hicimos un estudio del municipio de Agustín Codazzi. El mayor flagelo
o problema es la inseguridad. En segundo lugar, la falta de empleo. Tienen un tema que no sale en todos los municipios, pero aquí están hablando de salud, que eso es cierto. Hicimos el trabajo en Bosconia. Entonces, volvemos a lo mismo. Agua potable. Y es cierto que Bosconia no tiene agua potable, que tiene dificultades, que se han hecho inversiones millonarias, que los alcaldes siempre, la bandera es el agua potable y los resultados no se ven a la vista. Entonces, utilizan pozos profundos, bombeos, hay problemas para tratar el agua. Falta de empleo, el 22%, la inseguridad, el 16.7%. Bueno, y nos fuimos a Curumaní, y esto es cierto, Curumaní vive encendido, vive con paros en la vía pública, en la Ruta del Sol, por el mal servicio de energía, el 32.8%. Falta de empleo, el 23%, y oye, ahí no aparece la inseguridad, estando como el centro de operaciones del ELN en el departamento del Cesar y en las serranías del Perijá, pero sí hablan de la corrupción en un 20.7%. Hicimos el ejercicio en las aguas Ibirico, inseguridad el 31.9%, eso es cierto, y esto es producto del cierre de minas, de la transición energética, el cierre de lo que fue Prodeco y que pues no se ha podido sustituir esos puestos de trabajo en otras apuestas productivas en el departamento. La falta de empleo, por supuesto que ha crecido, está en 30.7% en la encuesta, porque es que se perdieron 5.000 empleos directos y 30.000 a 40.000 empleos indirectos con el cierre de Prodeco. Mal servicio de energía, que es similar a lo que está pasando en Curumaní. Y tenemos el municipio de Río de Oro, falta de empleo el 37.2%. En Río de Oro la gente vive de el magisterio, del empleo público. Inseguridad el 27.4%, es la puerta de entrada al Catatumbo, donde hoy hay una situación difícil, secuestro, extorsión, tráfico de armas, inseguridad total. Deambulan las organizaciones criminales, en especial el ELN, por los sectores rurales más cercanos a la cabecera municipal. Hay problemas de salud. Y en estos términos nosotros avanzamos en la encuesta. Aquí hay unas explicaciones que les va a dar la doctora Tatiana frente a la encuesta, frente a la ficha técnica y frente a algunas perspectivas de desarrollo y realidad departamental. Y finalmente yo quiero plantear una cosa sin tomar partido en las campañas electorales, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Ustedes no escuchan, y también es una excusa, es que yo no soy administrador del municipio o del departamento, entonces yo no tengo por qué hablar de plan de desarrollo ni propuestas a ejecutar. Pero yo creo que la clase política parlamentaria en el Cesar no viene proponiendo absolutamente nada. No dicen cómo van a enfrentar el problema de inseguridad en el departamento, y eso se logra en el Congreso de la República, exigiéndole al gobierno nacional, transando con el gobierno nacional, hablando con los altos mandos militares, exigiéndole al presidente de la República reforzar el pie de fuerza en este departamento. Aquí construimos con recursos del departamento la policía metropolitana, y la respuesta es que la inseguridad siguió creciendo en Valledupar. Trajimos más de 400 hombres y no hemos logrado atajar la inseguridad. Entonces, para el tema de agua potable, eso no se resuelve con una propuesta del alcalde en su plan de desarrollo, ni con una propuesta del gobernador en su plan de desarrollo.
se requiere bajar recursos del gobierno nacional. Se requiere convencer al ministro de Vivienda y Agua Potable que estas comunidades hay una deuda que no se ha pagado desde hace muchos años. El tema de salud también corresponde al Congreso de la República, no únicamente para atajar reformas, para atravesarnos como el caballo muerto en la mitad de la vía, sino plantear cómo vamos a resolver los problemas de salud. No es suficiente mandar equipos de salud, llenar esto de burocracia y que estén atendiendo de casa en casa, que hay unos problemas estructurales y transversales en el tema de la salud. Y en el tema del empleo, no es con mayor carga impositiva que se logra mover el empleo en el territorio nacional. Y esto no estoy en contra de las políticas del actual gobierno. Lo que yo estoy planteando es que el tema tributario es exclusivamente competencia del Congreso de la República, tanto en Cámara y Senado, especialmente en las comisiones terceras y cuartas, donde nosotros hemos tenido asiento con nuestros representantes a la Cámara. Aquí no tomamos partido ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. No somos actores evidentes en ningún partido político y esta encuesta se hizo con transparencia, con objetividad y con personal calificado. Así que le pido a Tatiana que concluya este resultado con los análisis de la ficha técnica y con la perspectiva de desarrollo y realidad del departamento del Cesar. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muy bien, como dijo nuestro presidente ejecutivo, vamos a darle paso a continuación a la doctora Tatiana Paola Contreras Sanabria, quien es, por supuesto, la vicepresidente de investigación, la que estuvo, por supuesto, detrás de toda esta tarea tan importante para ultimar detalles de esta investigación. Doctora, bienvenida. Buenos días a todos. Para darle algunos puntos claves, igual esta información se le va a enviar a cada uno, tanto la presentación como los anexos, cumpliendo a cabalidad la nueva normativa de las firmas encuestadoras, que es la Ley 2494 de 2025. Esta es una encuesta que fue encomendada y financiada en su totalidad por la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle de Río Cesar. Nosotros como observatorio lo hacemos precisamente porque dentro de nuestras funciones delegadas tenemos el de realizar estudios socioeconómicos coyunturales de nuestra región. Hicimos el diseño de la encuesta departamental, por lo que fue necesario escoger la capital del departamento y el 20% de los municipios que conforman nuestro departamento. Los municipios que escogimos los seleccionamos de acuerdo a la geografía, representando el norte, centro y sur del departamento. Hicimos, en el caso de Valledupar, una distribución estratificada para poder distribuir toda la muestra en las 6 comunas y de acuerdo a la cantidad de barrios que tiene cada una de las comunas. Los candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó fueron los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Sigue, Santiago, por favor. Se implementó en 7 municipios. El operativo de la toma de la muestra se realizó del 9 al 21 de febrero del 2026. El margen de error también cumple lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral. Igual, este es el margen general. En los anexos está el margen de error por cada una de las preguntas. Ahí más adelante les voy a explicar por qué hago énfasis en esto. El propósito del estudio, que es conocer el índice de favorabilidad y la intención de voto de la población electoral del departamento del Cesar. Universo representado son los ciudadanos mayores de 18 años que pueden votar en nuestro departamento. Y método de recolección de datos fueron encuestas presenciales cara a cara aplicadas no solo en hogares, sino también en establecimientos y puntos estratégicos para que demostrara una muestra diversificada de toda la población del departamento. Y por último, pues el equipo técnico que estuvo a cargo de esta encuesta. ¿Por qué hago énfasis en que cada pregunta tiene un margen de error diferente? Que
repito, está dentro de lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral. Pasa a una diapositiva, porfa, de los candidatos. Algo que nos exige el Consejo Nacional Electoral es incluir el número de respuestas de cada una de las preguntas. Es decir, que era lo que decía el doctor José Luis, la gente pues en lo que leemos de la encuesta es que tiene claro su partido, pero aún está muy indeciso con los candidatos. Entonces, a la hora de las preguntas de los candidatos, muchos no marcaron una respuesta. Y por eso van a encontrar en cada una de las preguntas diferencia en los votantes encuestados. La de los partidos está 2.558, que corresponde a la totalidad de la muestra, y de los candidatos, pásala de los candidatos, por favor, baja el número de respuestas. Vemos que esto se presentó, disminuyeron las respuestas en el Senado, en la pregunta de Cámara. Devuélvete a Cámara, por favor. De candidatos de Cámara. Aumenta aquí el número de respuestas. Entonces, esto es importante pues para que lo analicemos a la hora de transmitir la información, y como les repito, se le va a enviar la presentación en su totalidad y los anexos que exige el Consejo Nacional Electoral, pues para que ninguno incurra de pronto en un error al momento de publicar la información. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, con esto abrimos la ronda de preguntas, tanto para el doctor Hurón, si tienen alguna inquietud también con la doctora Tatiana Contreras. Adelante, aquí nuestro compañero nos colabora con el micrófono. Entonces, vamos en orden. Aquí el colega Trillos, después vamos para este lado y con el colega Andrés Llamas. Adelante, me dan el nombre y me dan por favor el nombre del medio. Listo, claro que sí. Antes de continuar, vamos a recordarles algo. Esto es un ejercicio técnico. Este espacio se habilitó para todos ustedes para que hagan preguntas. Tengo entendido que aparte de colegas periodistas, también hay personas apasionados políticos. A estas personas vamos a pedirles el favor, moderación, respeto, porque este no es un ejercicio de debate, ni de pelea, ni de conflicto. ¿Bien? Venimos a responder sus inquietudes y todo dentro de un ambiente de diálogo y de paz. Adelante, colega Trillos. Muy amable, soy Agustín Trillos López. Mi pregunta es con relación a la elaboración, al trabajo de la encuesta para la doctora Tatiana. Doctora Tatiana, ¿con base en qué elementos constitutivos de la búsqueda de la verdad en la encuesta tomaron los 6 municipios restantes a Valledupar? Bueno, como les estaba diciendo, a la hora de hacer un diseño departamental, se debe seleccionar la capital del departamento y el 20% de los municipios. Al seleccionar los municipios se hizo de una forma en que representaran norte, centro y sur del departamento. Fue una selección que representara geográficamente el departamento porque, bueno, se podría hacer de los 25, pero la muestra como tal cumple los estándares que nos exige el Consejo Nacional Electoral. Entonces, por eso fue que se hizo la selección de esa manera. Gracias. Buenos días para todos. Presidente, faltan 10 días para las elecciones, el 8 de marzo. Sí, faltan 10 días. Cuando se hace una encuesta se habla de la foto del momento. Creo que el corte de esta encuesta es el 23, el 21 de febrero. ¿Hasta el 23 de febrero? 21, sí. ¿Qué tantas posibilidades, si no ocurre algo muy, muy extraordinario, hay de que en estos 10 días esas tendencias cambien? Y lo pregunto porque tienen
en dos de las encuestas o en dos de los aspectos o preguntas un margen amplio, bastante amplio de no sabe, no responde, que les va a permitir a otros candidatos y partidos crecer mucho más. Es decir, que quienes se vean rezagados pueden apretar y tal vez conseguir cambiar un poco el panorama. Entonces, ¿qué tanto podría cambiar si no hay nada extraordinario? A ver, en el departamento del Cesar, la gente hace el proceso en los 25 municipios, algunos, otros se concentran en Valledupar, porque aquí está el 50% de los electores. Entonces, tuvieron 3 meses para adelantar el proceso abierto, pero también tuvieron los 4 años, algunos, para ir consolidando su plataforma política y su electorado. Aquí hay gente que tiene 12 años de estar haciendo el ejercicio y los resultados se están viendo. Entonces, ustedes miran lo del Partido Conservador en el tema de Cámara, muy sólido, pero también observa que el partido de la U, que es un partido de gobierno en el departamento, mantiene las opciones. Entonces ya lleva ahí unas opciones claras para Cámara que no van a cambiar por mucho esfuerzo que hagan los demás candidatos en el voto en blanco o en el voto no sabe, no responde. Y hay una especie de ánimo y de compromiso en el pacto histórico. Y tú lo ves que se posiciona como partido en Cámara en un segundo lugar. Eso hoy es una posibilidad muy fuerte, aún que a la candidata o candidatos no les vaya bien en las encuestas a nivel individual. Y un partido liberal disminuido, pero con opciones. Aquí la discusión está si logran la cifra, no repartidora, sino el umbral para pasar a la cifra repartidora. Entonces es posible que con el esfuerzo que pueda hacer o el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues digo, el Partido de la U y el Partido Conservador, disputarse la segunda curul. Yo no creo que lo que queda puedan mover, al menos con mucha plata, los cambios en las 3 cámaras que están seguras. Aquí la pelea es por el umbral, más no por lograr incrementar el electorado. Lo del Partido Conservador es una realidad, ustedes lo han visto. El partido de la U es un partido de gobierno que va a poner votos en todo el departamento del Cesar, que es el partido de la U. Y como ustedes ven, la definición en el tema de Senado, en el caso de José Alfredo Géneco, pues ahí está la línea política bien marcada. En el caso del Partido Liberal, puede estar en riesgo esa curul. Y entonces él tiene que trabajar el no sabe, no responde y el voto en blanco. Muy bien, seguimos por acá. Muy buenos días, mi nombre es McDonald Montero Vargas, soy líder social, miembro del Pacto Histórico y la Colombia Humana. Mi pregunta va para usted, señor Jorge Luis Hurón. Primero, que me diga, el Gumer es un candidato que primera vez que se lanza y es interesante que esté ocupando la segunda parte. Lo de Alessandra Pineda, que el pacto aparece en el departamento con mucha votación, pero ya no tiene sino 2.81, pero esa es lista cerrada, quiere decir que los demás candidatos no están incluidos en ese 2.81 y se ve reflejado porque no nos sentimos representados por Alessandra Pineda y por todos los actos de corrupción que se han denunciado por parte de valientes periodistas como Katia Ospino y muchos líderes sociales. Entonces sí se ve la cuestión de Alessandra. Y también quería decirle, aquí el problema del departamento del Cesar, ¿sabe cuál es el problema más grande?
es la impunidad. La impunidad a nivel nacional es del 94% en la Fiscalía, Procuraduría, pero en Valledupar es del 98%. Entonces ahí es donde tenemos que hacer énfasis para que le colaboren a los alcaldes, a gobernadores, porque de ahí es donde valientes periodistas, líderes sociales denunciamos actos de corrupción y muchas cosas más, pero engavetan los procesos y hay impunidad. Entonces por eso no hay agua en Aguachica ni en muchas partes, y vemos a unos candidatos que están punteando y nunca los vimos allá en el Senado hablando o en Cámara. Entonces yo sí quería hacerle esa claridad. Yo creo que yo he sido claro sin tomar participación. Tengo unas tendencias como todo ciudadano colombiano y tengo una explicación para tu preocupación y me estás dando la respuesta, que el pacto histórico es fuerte en el departamento del Cesar. Lo que no hay es liderazgo para Cámara y tampoco hay claridad en las aspiraciones a alcaldía, alcaldía-gobernación. Ahí 2.8 o 3, eso representa un número de votos significativo. Está arriba de los 30.000 el candidato, pero el pacto está muy por encima. Ustedes que pues has identificado políticamente, hacen un trabajo, no sé si votan con el pacto por disciplina, por compromiso, por mostrar una fortaleza electoral, pero también el candidato, aún saliendo, queda muy débil para reclamar una jefatura a nivel del partido. Creo que eso está claro. Frente a Guber de la Peña, se ha levantado aquí un proceso de desprestigio con el tema de forastero, foráneo. Yo creo que se están equivocando con él. Guber es más cesarense que nosotros. Nació en Río de Oro, se crió en Río de Oro, estudió en Río de Oro y tuvo que salir por un secuestro contra su tío, que fue representante a la Cámara en 3 oportunidades, pero que son los empresarios más grandes que tiene el Cesar, desde Río de Oro hasta Valledupar, con lo que es supergiros, uniapuestas, cultivos de palma, cultivos de mango, casinos, propiedades en bienes raíces. Entonces, nosotros en el Cesar tenemos un principio que es que no nos divorciamos de la provincia de Ocaña en su momento para pertenecer al departamento del Cesar. Entonces ahora los que no son de Valledupar son foráneos, y eso no es cierto. Lo que no hay es vallenatos. Aquí esto es un departamento y una ciudad cosmopolita donde están los santanderianos, los antioqueños, los tolimenses, los huilenses, los del Atlántico, los de Bolívar, los turcos. Entonces este es un departamento de todos. Esa campaña de desprestigio, porque habla como hablo yo, por ejemplo, nosotros no aprendimos a hablar vallenato, nosotros somos santanderianos vallenatos, porque yo también soy de Río de Oro. Yo tengo 4 nietos nacidos en Valledupar, en la clínica del Cesar, bautizados en la iglesia de la Concepción. Entonces, ¿quién más vallenato quieren? No, yo creo que ahí se equivocaron aquí unas campañas electorales, porque eso le ha dado fortaleza. Unió a la, eso se llama ¿qué? A la colonia del sur y de Santander aquí en Valledupar. Esa es una de las razones por las cuales ustedes ven, por ejemplo, a Reyes acompañando a Gómez. ¿Cómo entienden eso? ¿Sí? Y no está acompañando un proyecto político del que él hace parte ideológicamente, que es de la izquierda. Buenos días, presidente. Desde el portal informativo ANB Noticias, soy Edwin Abril. La pregunta, con respecto a la encuesta, ¿a qué tipo de barrios llegaron ustedes? Es decir, extracto porque, le hago la pregunta, porque cuando ustedes preguntaron que si va por buen o mal camino, la gente respondió en ni buen ni mal camino en un 34.22%.
Entonces, ¿qué tipo de barrios fueron? No, aquí se hicieron las 6 comunas. Los barrios fueron escogidos al azar. Y como ves, tú tienes la razón. A mucha gente no le interesa si vamos bien o vamos mal. Lo que le interesa, sobre todo en los estratos 1, 2, 3, es poder recibir ingresos para el sustento de su familia el día a día. En el estrato 6, a mucha gente lo que les interesa es poder resolver un tema de estabilidad política que no ponga en riesgo sus bienes económicos. Entonces, pero son la minoría. Los que hoy no les interesa si tenemos de gobernador a Pedro, a Juan, son los que tienen que levantarse a las 5 de la mañana a recorrer la ciudad para ganarse el sustento de su familia. Salen de su casa al mercado a ver quién les presta el pago diario. Pondría senador aquí si tuvieran un candidato. Doctor Hurón, muy buenos días a todos. Antes que todo, quiero felicitar a la Cámara de Comercio por esta oportuna encuesta. Bueno, doctor, hablando de preocupaciones, usted también lo hizo mención sobre el tema de la compra de votos, porque el mismo presidente autorizó meter preso a todos aquellos políticos que determinan, pues, al final una definición de una curul. Entonces, la encuesta acertó en ese sentido y yo le pregunto, ¿le existe alguna preocupación sobre el tema de la compra de votos, el tema de la guerra sucia, el tema del terrorismo mediático, de todo lo que se está viendo por los medios de comunicación a nivel nacional, local, y que se pueda dar ya al final de la contienda? Miren, aquí hay algo que no lo dijimos en la encuesta. Aquí hay muchos municipios que van a hacer el proceso electoral bajo la presión de los agentes armados. Aquí el gobierno puede dar garantías, pero en la urna, no lo que ya está sucediendo y lo que ya sucedió, el sometimiento al elector primario para que baje inclusive de los sectores rurales a votar, ya condicionado. Eso se tomaron unas medidas tardías. El presidente dio orden, pongan preso a todos los que hablen en su campaña política, hagan la promesa. Y las promesas en política se pueden hacer, lo que pasa es que nunca se cumplen. Llevamos 50 años escuchando a los candidatos a Cámara y Senado hablando del agua para Huachica, hablando del agua para Bosconia. Si ustedes buscan en los últimos 20 años cuánta plata se ha invertido en esos procesos, la gente en la desesperación por tener agua potable le cree a la gente y ese voto sale gratis. Hay otros votos que a la persona le dan 200.000 pesos, esa persona no tiene derecho a pedir nada. Y uno ve comunidades que se reúnen en el 100% entregando planillas, vamos a acompañarlo y los votos se los vamos a poner en tal parte, pero me pone agua. Pues resulta que un senador, un representante no tiene la capacidad de decisión para hacer inversiones. Eso es una capacidad que está en cabeza del presidente de la República. Lo que puede hacer el senador, el representante, son gestiones sin pedir coimas. Ahí hay un poco de presos en el tema de la unión, de la unidad del riesgo, por eso. Hombre, en Cotorra, sobre todo aquí en el departamento de Córdoba y Sucre, se planteó resolver unos problemas que son centenarios. Ahí llovió y vieron las inundaciones. A toda esa clase parlamentaria de Córdoba, de Sincelejo, hay que meterla presa. ¿Por qué? Porque tramitaron los recursos, se hicieron las inversiones y no se resolvieron los problemas. Y hoy es más grave, siguen en el mismo estado de vulnerabilidad y viene un problema de epidemias por las aguas represadas y viene una etapa peor que es la de hambre, la de necesidad porque se perdieron todas las cosechas y eso es responsabilidad de la clase política regional.
El gobierno nacional hace el esfuerzo, pone la plata, pero los presidentes no van a echar el pavimento, ni van a montar los muros, ni van a hacer las represas, ni van a cambiar el cauce de los ríos. Entonces aquí hay una clase política que ha sido indiferente a las necesidades. ¿Qué le importa a un senador de Antioquia el Cesar? Y votamos por los senadores de Antioquia. ¿Qué le importa a un senador del Valle del Cauca el Cesar? Y votamos por el senador. ¿Sí? Entonces todos estamos inmersos en esa responsabilidad. Yo me alegro, por ejemplo, lo de María Claudia Margarita, que pues ya tiene una curul asegurada, y nos alegramos también que, por ejemplo, en el caso de 2 opciones más de Senado para este departamento. Ahora nosotros como electores primarios tenemos que estar ahí encima, recomendándoles, presionándoles, y debiera existir la revocatoria de la elección de senadores y representantes por incumplir por lo menos en los primeros 2 años sus gestiones ante el gobierno nacional. Aquí, hace poco, cuando estaba el anterior alcalde, se hicieron 100 parques deportivos de encuentro para la salud mental, para la salud de los niños y adolescentes y nosotros los adultos mayores. Vayan a ver los parques, en un estado totalmente deplorable. Se han hecho inversiones aquí en el departamento del Cesar, la Ruta del Sol, tramo 2, tramo 3, pero vaya a ver la calidad de las obras, los problemas con las comunidades. Y eso no lo gestionó ningún representante, ningún senador. Fue una decisión del gobierno nacional de entonces de hacer la vía doble calzada desde San Alberto hasta Copey y desde La Dorada hasta Ye de Ciénega. Entonces, nosotros aquí lo que necesitamos es una clase política que tenga la capacidad de hacer las tareas en cada uno de los ministerios, pero no para que le entreguen puestos ni contratos, sino para resolver y buscar soluciones de la comunidad. Creo que he contestado. Muy buenos días. Yo pienso que la encuesta realizada por la Cámara de Comercio me parece muy acertada por el alto grado de responsabilidad como la Cámara de Comercio maneja este tipo de situaciones. Yo pienso de que un análisis que veo en cuestión de partido, veo el pacto histórico en el tema de Cámara, se apunta en segundo puesto, en el de Senado en el primer puesto. Entonces veo como que una curul del Partido Conservador en cabeza de Calet, que si la votación de partido del pacto histórico es una votación que supera los 70,000 votos, pues el Partido Conservador tendría que sacar más o menos una votación de unos 120,000 votos, que no es imposible, pero que yo veo un poco como que complicado ese tema. El otro tema es que siempre hay un electorado estático, que siempre somos los aptos para votar, y el otro tema, que hay un porcentaje de no sabe, no responde, una población de estrato 1 y 2 que siempre ha existido, que es una población que recibe subsidios no solamente económicos, sino en servicios públicos, que es una masa electoral que la mueve un factor económico. Entonces, todas esas irregularidades en las campañas siempre han existido. Inclusive, desde el presidente electo, el Consejo Nacional Electoral determinó que sobrepasó los topes de la campaña en la campaña presidencial. Un delito totalmente tipificado en el Código Penal que genera destitución, inhabilidad y en lo penal hasta cárcel, pero estamos en Colombia y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Si los que deben de dar el ejemplo son los que nos están dando el mal ejemplo en nuestro país. Muchas gracias. Ya nosotros no entramos en esa discusión. Es más, los candidatos no son responsables, para eso tienen unos gerentes de campaña que deben responder ante el Consejo Nacional Electoral y ante la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que aquí hay unas cifras que no dejan resuelta la elección de Cámara en el departamento del Cesar. Lo de Senado es muy difícil porque participamos en los 32 departamentos, pero en Cámara hay la opción de que un partido saque 2, el pacto histórico se está asegurando
Gumer de la Peña está casi seguro, entonces la pelea es por la última curul aquí, que pueden sacar a Gumer o pueden sacar el candidato del Partido Liberal. Me duele mucho por, pues hombre, a veces algunos candidatos que uno considera que pueden ser importantes